Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a estar hablando del análisis de acuerdo a la sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020 dictada en el expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Los representantes del grupo sería quien les habla, la abogada Analía Aguilar, Amarilla Imán, Argüello Armando, Arrua Lourdes y Arrua Galván Amal. Buenas noches compañeros, buenas noches doctor Galeano, soy Amal Arrua, me tocó analizar el voto del doctor Martínez Simón en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra una acción de amparo promovida por un ciudadano de nombre Juan Lescano, quien había solicitado acceso a información de ciertos ciudadanos que cumplen función en las entidades públicas del Estado. Personalmente yo me allano al voto del doctor Martínez Simón, el cual dio su rechazo, su voto de rechazo a la acción promovida por la Contraloría, debido a que justamente la acción promovida por la Contraloría de inconstitucionalidad, en la Constitución Nacional está consagrado el derecho a informarse, en el artículo 28, así como también el derecho a la información pública, el derecho a la información en realidad, está consagrado en los tratados internacionales en el cual estamos adheridos también nosotros. La negativa arbitraria de la Contraloría General de la República de otorgar el acceso de esa información, alegando que son custodios de las declaraciones juradas de carácter privado que reciben de todo funcionario público, podemos decir, por decirlo así, que actuaron obraron de mala fe, debido a que para que pueda ser denegada esta información, expresamente debe en el momento de declararse, debe dejar por expreso que justamente son de carácter privados, por el cual están en riesgo lo que sería su reputación, su intimidad, el cual en este caso en específico no era así. Entonces, la negativa arbitraria de la Contraloría me parece que en su total idoneidad, el doctor Martínez Simón, al dar su rechazo, comparto plenamente, debido a que justamente no se encontraron preceptos constitucionales violados, así como menciona la Contraloría, y la acción de amparo constitucional promovida por el ciudadano me parece correcta, debido a que justamente ahí sí se violaron ciertos preceptos, se violaron los preceptos constitucionales del derecho de una persona de acceder a esa información. La negativa de la Contraloría de acceder a dicha información nos lleva a años de retroceso como nación, debido a que justamente para el buen funcionamiento y la transparencia del Estado es necesario y es sumamente importante esta clase de información para el ciudadano. Me parece que la acción planteada, como había mencionado, del ciudadano Juan Lescano del Amparo, corresponde en su totalidad debido a que fue violado su derecho constitucional de acceder a esta información de carácter público. Por tal motivo, yo me quiero allanar al voto de rechazo del doctor Martínez Simón en la acción promovida por la Contraloría General de la República, debido a que no se violó ningún precepto constitucional y la acción promovida por el ciudadano corresponde, como había mencionado, debido a que sí fue violado su derecho constitucional de acceder a dicha información. Es mi dictamen. Soy el abogado Arnaldo de Jesús Argüello, alumno de la Escuela Judicial. Me corresponde dar una opinión personal sobre el análisis del voto del doctor Eugenio Jiménez Rolón en la acción planteada por el recurrente. Desde mi punto de vista, el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón en esta causa representa un ejemplo claro y coherente de cómo debe actuar en el marco de un Estado constitucional de derecho. Considero que se haya delimitado el alcance de la acción de inconstitucionalidad, recordando que ésta no puede convertirse en una tercera instancia
ni utilizar como una vía para reabrir ya debates ya resueltos en los momentos procesal correspondientes. A mi entender, uno de los aspectos más destacables del voto es la firme defensa del acceso a la información pública como un derecho fundamental. Coincido plenamente en el argumento que las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos deben considerarse públicas, como están en poder de un fuente oficial como la Contraloría. En este sentido, comparto la interpretación de que la acordada número 1005/15 de la Corte Suprema no crea una nueva obligación, sino una reglamentación en el ejercicio del derecho consagrado en la Constitución, específicamente en el artículo 28. También me parece acertado que la Corte haya considerado que no existe contradicción entre el artículo 104 y 28 de la Constitución. En mi opinión, esto refuerza la idea de que la transparencia debe prevalecer cuando se trata de controlar el patrimonio de quienes manejan fondos públicos. Negar el acceso a estas declaraciones en nombre de una supuesta reserva iría en contra del principio republicano de la publicidad de los actos de gobiernos. En cuanto a los agravios planteados por la Contraloría, creo que no tenía sustento suficiente, ya que las normas invocadas no se oponen entre sí, y la Ley 5282/14, al ser posterior, tiene primacía sobre cualquier disposición anterior incompatible. Además, resulta lógico que se hayan impuesto las costas en el orden causado, atendiendo que la acción fue rechazada totalmente. Por último, valoro que la Corte haya tenido en cuenta jurisprudencias, tanto nacional como interamericana, para fortalecer su decisión, recordando que el derecho al acceso a la información no solo está garantizado a nivel interno, sino también por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En resumen, coincido con la posición del doctor Jiménez Solón. Su voto refleja un respeto por la Constitución, por los principios procesales y sobre todo por la transparencia y el derecho de los ciudadanos a controlar la gestión pública. Este tipo de resolución refuerza la confianza en la institución judicial y en su rol como garantes del orden constitucional. Es mi opinión. Yo soy la abogada Analía Aguilar, estudiante de la Escuela Judicial. Les voy a estar mencionando la postura del ministro Marcos Riera Hunter. En el voto del ministro Marcos Riera se deja entrever que bajo el amparo constitucional, juicio que promovió el recurrente de la demanda mencionada, que no es secreta la información que se solicita en caso la misma no está regulada por la ley, por lo que extraña que la misma no haya sido otorgada en plazo correspondiente, teniendo que llegar hasta estas instancias para acceder a las informaciones solicitadas. La Contraloría General de la República es un ente público, es decir, debe estar abierto a la provisión de las informaciones que las personas interesadas solicitan. Todo esto en busca del combate contra la corrupción y el enriquecimiento indebido que sea controlado.
El voto del ministro Riera está fundamentado y decidido de tal manera que corresponda a lo que está sujeto a derecho, aunque de manera parcial para el recurrente. Como ya mencionó, la Contraloría General de la República estaba facultado a proveer la información pública, lo cual, aunque no proveyó en tiempo y forma mediante la resolución final, lo obliga de cierta manera a proveer las informaciones solicitadas, no así con respecto a la acción inconstitucional propuestas por el procedente, enfocándose de esta manera en que las leyes utilizadas están aplicadas a las que proponen, resguardando la naturaleza de las mismas, negando la inconstitucionalidad en su totalidad, pero proveyendo lo solicitado al recurrente. En mi opinión personal, no estoy de acuerdo con la postura de Marcos Riera Junter, porque la declaración jurada debe ser pública para así demostrar la transparencia de las instituciones públicas y debe ser de conocimiento para todas las personas. Análisis del voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos. Al analizar el voto de la ministra en el marco del acuerdo y sentencia número 111/2023 de la Corte Suprema de Justicia, puedo afirmar que su postura refleja una interpretación garantista hacia los derechos individuales, especialmente hacia el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, frente al interés general de la transparencia pública. Su voto constituye una mirada jurídica prudente sobre los alcances del acceso a la información pública, en especial cuando se trata de declaraciones juradas de funcionarios del Estado. Desde el inicio de su intervención, la ministra plantea la cuestión de la viabilidad procesal de la acción de inconstitucionalidad. Reconoce que el procedimiento ordinario para este tipo de acciones, conforme al artículo 582 del Código Procesal Civil, exige la remisión previa de los antecedentes por parte del Tribunal Inferior, lo cual no se habría cumplido en este caso. Y a pesar de esta omisión procesal, concluye que la acción debe considerarse admisible, ya que en ella se plantean varias violaciones directas a la Constitución Nacional y también se denuncia resoluciones judiciales presuntamente arbitrarias. Cita como base jurídica el artículo 556 del mismo cuerpo normativo, que permite el uso de esta vía cuando las resoluciones jurídicas sean por sí mismas inconstitucionales. En primer paso, demuestra que la ministra no va del tratamiento de fondo por razones formales, sino que habilita el análisis sustantivo por considerar que existe una cuestión jurídica relevante que afecta la vigencia de principios constitucionales. Es decir, admite la competencia de la Corte para analizar la legalidad de las sentencias impugnadas. Ya en tratamiento del fondo, la ministra se aparta de la mayoría del Pleno al considerar que no corresponde declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales que habían impedido el acceso irrestricto de las declaraciones juradas. Fundamenta su posición en el hecho de que no toda información puede ser considerada automáticamente pública. Su razonamiento gira en torno a la necesidad de distinguir entre los datos de interés público y los datos sensibles o confidenciales, protegidos por normas específicas como por ejemplo la Ley 1682/01, la Ley 5033/13 y las leyes relativas a la protección de datos personales y secreto bancario. Además, la ministra se pronuncia en defensa de la acordada 1005/2015 de la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta el acceso a la información pública, y afirma que esta norma no contradice la Constitución ni vulnera los derechos fundamentales, sino que cumple con una función más bien organizativa dentro del marco normativo vigente. A su entender, dicha acordada delimita con claridad qué tipo de información puede divulgarse y cuál requiere un tratamiento más cauteloso. Por tanto, no configura una barrera arbitraria ni una negación del derecho al acceso a la información pública. Desde mi punto de vista, si bien respeto el desarrollo argumentativo de la ministra, no comparto la conclusión.
Considero que en el contexto institucional y social paraguayo, caracterizado por una persistente demanda ciudadana de mayor transparencia, la publicación de las declaraciones juradas no solo es un mecanismo útil, sino es una herramienta esencial para prevenir y detectar los actos de corrupción. La declaración jurada como instrumento de control debe tener como finalidad la rendición de cuentas ante la sociedad. Es cierto que debe respetarse la intimidad, pero esa protección no puede ir en contra al interés colectivo de conocer la evolución de los patrimonios de quienes ejercen funciones de poder. Una sociedad democrática necesita saber si el enriquecimiento de los funcionarios es coherente con sus ingresos legales, y ese control solo es posible si los datos relevantes están disponibles a la ciudadanía y a la prensa. Además, creo que la interpretación restrictiva de la ministra puede sentar un precedente regresivo en materia del acceso a la información pública. La Corte, como máximo órgano de justicia, tiene el rol institucional de la construcción de la cultura de la transparencia. En ese sentido, el voto de la mayoría que avala el acceso irrestricto de las declaraciones juradas responde mejor a las exigencias contemporáneas de gobernanza abierta y control democrático. Voto de la doctora María Mercedes Guillermini. En el caso puesto a análisis, se ha planteado la inconstitucionalidad de las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia en el marco de un juicio amparo en relación a la ley número 5282/2014, el cual establece el acceso al ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. La postura de la magistrada, la misma en su voto manifiesta que el derecho a la información es sin duda un derecho fundamental tutelado en nuestra Constitución Nacional. Es un derecho humano. Manifiesta la misma que es la vía correcta para un pedido de información pública el amparo constitucional, como lo es en este caso. El acceso a la información es una herramienta clave para la participación ciudadana en un sistema democrático. Las normas de acceso a la información pública y transparencia permite al ciudadano el control sobre la gestión pública y la lucha contra la corrupción. Las normas aplicables fueron la Ley número 5282/2014, el artículo 13 del Pacto de San José y Costa Rica, el cual establece la libertad de expresión. Artículo 19 del Pacto de San José sobre los derechos civiles y políticos. Mi postura. El voto de la magistrada María Mercedes Guillermini estuvo completamente conforme con las reglas aplicables, prevaleciendo un derecho humano de suma importancia, que es el acceso a la información pública. Ocultar informaciones, en la actualidad, de intereses ciudadanos es una sombra de tiempos pasados, dictatoriales, donde por medio de este acto se investigaban y detenían injustamente a las personas que estaban bajo esos regímenes. También en la actualidad estos actos se dan para ocultar el patrimonio verdadero que administran los bienes del Estado, bloqueando la transparencia y dando pie a la corrupción. Para concluir, estoy de acuerdo con el voto de la magistrada al votar por no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada, promovida por la Contraloría General de la República, ya que la misma resulta totalmente improcedente y atentando contra los derechos consagrados de las personas al acceso a la información. Los fallos impugnados no son inconstitucionales, ya que es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el derecho a la información. De mi parte es todo, muchas gracias.